Continuar con el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11, desde el versículo 10, desde el 9 para completar todo, hasta el 25. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Entonces, hermanos, vamos a recordar que esta clase ha sido dividida en el día de reposo, el primer tema, la santificación del día de reposo, el hombre, la creación del hombre. El tercer punto que vamos a ver hoy día es Edén, ¿no? La vida en Edén. Y el tercer punto, la creación de la mujer, el matrimonio y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces habíamos visto la semana pasada la santificación del día de reposo, llamarlo delicia, santo, agradable, día de meditación, de dar gracias por toda la bondad de Dios y por lo bueno en gran manera que había resultado toda la creación. Shabbat, la palabra hebrea, griega, sabatón, hablamos de Isaías 58:13 para leerlo, que es tan precioso, de llamar al día sábado delicia y de retraer nuestros pies de hacer lo que nosotros querramos, porque es un día de dedicación al Señor. Hoy día nosotros tenemos nuestro reposo el día domingo, por cuestión de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro día santo, nuestro día de reposo, nuestro día de fiesta, porque Jesucristo resucitó y nos dio una novedad de vida y la vida eterna. Amén. Luego vimos al hombre, ya en el 1:26 habíamos visto cómo había sido formado a la imagen y semejanza de Dios, y en estos versículos de la formación del hombre, en el 7, ¿no?, que lo formó del polvo de la tierra, vimos todos los elementos de la tierra
que existen en el hombre, hablamos de las vitaminas que tomamos, que todos los minerales y nutrientes que tomamos son de la tierra. Vimos la receta, ¿se acuerdan del Centrum? De todos los minerales que hay en la tierra, calcio, fósforo, magnesio, zinc, selenio, todos, o sea, eso prueba que somos pues terrenales, somos de la tierra, hemos sido formados del polvo de la tierra y que al polvo de la tierra vamos a volver. ¿Y dónde dice eso? En la palabra de Dios, pues polvo eres y al polvo volverás, y lo dice en varios pasajes, especialmente en Eclesiastés, y el Espíritu al que lo dio, dice, ¿no? Al omnipotente, al que dio el soplo de vida, también al final de nuestra vida, el cuerpo al polvo de donde fue tomado y el espíritu al que lo dio, ¿no? Dice así la palabra, ¿no? Entonces vimos todo eso, hablamos bastante del libro de Job, del capítulo 27, del capítulo 33, para que los que no han estado puedan leerlo, ¿no? Y hoy día vamos a ver la parte del Edén, ¿no? El Edén está en el versículo desde el 8, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y en el 10 dice: y salía de Edén un río, ¿no?, para regar el huerto, y se repartía en 4 brazos. Y en el 14 dice: y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va, y el cuarto, bueno, ese versículo no corresponde, pero bueno, disculpen. Allá, en el 15 es: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Edén. La palabra hebrea G-A-N es una palabra, gan, que significa paraíso, huerto, abundancia, gozo, delicia, ¿no? Exactamente no se ha sacado la palabra precisa en hebreo. Esta palabra gan suena parecido a Edén, pero significa eso. Entonces no está del todo 100% que esa es la palabra, ¿no? La pronunciación y el significado hacen ver que corresponde a la palabra Edén, ¿no? Pero el Edén es un lugar que existió geográficamente, podemos decir que está al sur de Mesopotamia. Mesopotamia es lo que hoy día es Armenia y lo que es el territorio donde la cuna de la civilización. ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos, de la Mesopotamia. Es la cuna de la civilización, ¿no? Mesopotamia significa tierra en griego. La palabra Mesopotamia es una palabra griega, significa tierra entre 2 ríos, y estamos viendo toda esta explicación ahora, ¿no? Hoy es más o menos el norte de Irak y la parte de Siria, la parte de arriba de Siria, ¿no? Tierra del patriarca Abraham, como hemos dicho, tierra donde estuvo cautivo Daniel, ¿recuerdan? Tierra de donde algunos hombres en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que habían ido de Arabia, de Mesopotamia en Hechos 2? Ustedes pueden ver ahí las nacionalidades de los que estaban ese día. Entonces es una tierra donde, estoy hablando de Edén, ¿no? Pero con el correr de las generaciones es una tierra que recibió la vida de los hebreos, porque ahí hubo pueblo. De allí probablemente partieron los reyes magos a adorar a Jesús. ¿Y todo por qué? Porque ahí estuvieron exiliados. Ahí hubo una generación de judíos. ¿Cuántos años estuvieron cautivos ahí? 70 años. ¿Se acuerdan del Salmo 137?
¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Cuando estaban en Babilonia, que les decían, tocadnos cánticos de su pueblo. A ver, toquen el arpa. Y sus arpas estaban colgadas. ¿Por qué vamos a cantar en tierra de extraños? ¿No? Pero ellos decían, tóquennos, háblennos. Y ellos deben haber hablado también. Por eso es que los Reyes Magos, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Entonces es una tierra que recibió con el correr de las generaciones, durante el cautiverio especialmente, palabra de Dios, la vida de Dios, del Dios de Israel, no de los dioses a los que ellos estaban acostumbrados. Entonces, ya les dije, no hay palabra exacta, se conoce también con el nombre de huerto de Edén, muy conocido eso. Todo era natural en Edén, no había arte, no era un palacio de oro, ni de marfil, ni de cosas elaboradas, todo era un huerto, un vergel, lleno de árboles. Dice Dios hizo nacer todo árbol, bueno para comer, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El techo era el cielo, el suelo no era concreto ni nada de eso, era la alfombra verde, la hierba, habían animales, peces, aves, todo lo que el hombre necesitaba para vivir. Estaban ellos desnudos, no se avergonzaban, ¿no? La vida en Edén era así. Adán, feliz en esa comunión con Dios, sin necesitar nada más, no tenía necesidad de nada. Había agua en abundancia, pureza. No es como la vida fuera de Edén, que dice no se canse el ojo de ver, ni el oído de oír. Siempre queremos ese fruto de la ciencia del bien y del mal. No se canse el ojo de ver y el oído de oír. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame, dame. Todos los días es una necesidad que tienes que cubrir, todos los días. Hasta la palabra de Dios dice, porque vuestro Padre sabe de que ustedes viven en este mundo y que tenéis necesidad de esas cosas. Pero como nosotros hemos retornado a Edén, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad y nosotros no podemos estar, dame, 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 como el mundo. Nosotros tenemos otro régimen. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Amén. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. Déjenme ordenar. Dios. Abundante agua, hemos dicho. Había un río que regaba este huerto. Y se dividía este río y salía de Edén un río. No dice el nombre del río. Para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. Y ahí sí dice el nombre de los 4 brazos. Pisón, ¿no? Por donde pasaba Pisón había oro, bedelio y ónice. Miren, todo lo que Adán tenía. El otro era el otro era Gijón, que llegaba hasta la tierra de Cus. El otro río era Gidequel. ¿Se acuerdan del río Gidequel donde Daniel tenía sus encuentros con el Señor? ¿Recuerdan? Pues eso, miren la zona, cómo es geográficamente perfecto. Ahí Daniel se ponía a orillas del río Gidequel. Ya, que va al oriente de Asiria, lugares que nosotros hemos leído muchísimo de ello en la palabra. Y el cuarto río, conocidísimo, el río Éufrates, por Siria, por ahí, ¿se acuerdan Naamán? El Éufrates y Abdana eran los ríos que yo tengo, dijo el Naamán, el sirio, ¿recuerdan? ¿Por qué no me voy a meter yo en mi río Éufrates o en el Arbana? ¿Por qué me tienen que mandar al Jordán si yo tengo mi río acá? ¿Se acuerdan? ¿No? O si no, la palabra que dice en Jeremías,
¿Qué tienes tú que tomar agua del Éufrates? En el agua del Éufrates está toda sedimentada. Toma el agua que yo te doy, parafraseando, ¿no? ¿Qué tienes tú que tomar el agua del Éufrates si tienes un río conmigo, ¿no? Dice el Señor, ¿no? El agua, el Señor tiene un río en Edén para Adán, para que no le falte nada. Y le dice, en el 16, de todo árbol del huerto podrás comer, porque el río regaba y todo producía, el agua produce todo, ¿no? Entonces vamos a ver el río que Dios tiene preparado para nosotros, porque nosotros hoy día estamos esperando cielos nuevos, tierra nueva y nuestro Edén. Yo sé que espiritualmente gozamos del Edén, pero vamos a ver lo que vamos a tener, lo que se nos ha dado. Amén. Apocalipsis dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, y del árbol de la vida, lógicamente, obviamente. En el 22, del 1 al 5 leemos, después me mostró Juan, que Dios le estaba mostrando todo lo que le deparaba y a él y a nosotros. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Cómo se llama ese río? El río de Dios. Así como todos los ríos tienen un nombre, este río tiene su nombre, el río de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, miren, en medio, ¿y dónde estaba el árbol de la vida? En medio del huerto. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, como Adán ahora en Edén. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, como estaba el rostro de Adán, en la frente de Dios, en comunión perfecta con Dios. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara. Así Abraham no tenía necesidad de nada, todo estaba cubierto en Edén. Pero esto es más perfecto, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, este es el río de Dios que está que nos está deparado. En Edén, vamos a regresar a Génesis, lo puso al hombre allí, en ese sitial tan precioso, con un objeto para labrarlo y guardarlo, como dice en el versículo 15. Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Entonces, Adán y nosotros no estamos llamados a ejercer pereza. Nuestra vida está puesta acá para estar ocupados. ¿Qué dice el dicho? La ociosidad es madre de todos los vicios, ¿no? Entonces la pereza, ¿no? No, hay que trabajar. Hay que ocupar el cuerpo y el alma. Acuérdense del dicho también, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Con la vida de Dios, preciosa vida con misión que vamos a tener. Con visión y con misión. Hemos recibido el ser y tenemos que hacer un quehacer. Somos Marta y somos María. Dios le dijo a Marta que tengas el ser, ¿cómo le dijo?
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero tu hermana ha elegido la mejor parte. Marta estaba llamada a ser un ser contemplando a Dios y un quehacer, porque eso no está reñido. Dios dice que Él tiene preparadas las obras para que de antemano, Él tiene de antemano preparadas obras para que nosotros andemos en ellas. Tenemos que ocuparnos. Hay un quehacer, pero hay un ser también, ¿no? Y tenemos que servirle a Él, a nuestro prójimo y a la iglesia del Señor, principalmente. El hombre fue puesto en el huerto de Edén para labrarlo. ¿Qué cosa es labrar acá? Trabajar. Labrar es producir, trabajar, ser productivo. En Edén había que ser productivo. Bien, para que lo guardase. A la par que labraba, que labraba el huerto, él tenía la oportunidad de deleitarse. A la vez que removía la tierra, sacaba las hojitas y veía cómo crecían los frutos y contemplaba toda la naturaleza de Dios, meditaba en ello, era una delicia. La palabra Edén significa eso. Él, al hacer eso, él estaba guardando. ¿Qué cosa es guardar? Es atesorar, es cuidar, atesorar, vigilar, atesorar que Dios le había dado todo eso y yo lo voy a malograr, yo no lo voy a atesorar, yo no lo voy a cuidar, yo no lo voy a vigilar, que no pase nada. Tengo que hacerlo, labrar y guardar. Labrar es trabajar y cuidar. Hay que cuidar nuestro trabajo, porque ¿de quién viene eso? Sino de Dios. Amén. Entonces, una conciencia, porque para eso Dios le había dado ese soplo. El hombre ya tenía conciencia de cuidar, de ser fiel. Miren ya todas las cosas que el hombre estaba aprendiendo en Edén, a ser fiel. ¿Cómo no ser fiel? Hermanos, ¿cómo no ser fiel con lo que Dios nos ha confiado? Cada día Él nos demanda más, porque cada día nos da más. Y hay que ser fieles, hay que dar la talla. Hay que dar la talla. Y para eso hay un permanecer. Hay un permanecer en Él para seguir siendo fieles cada día y parecernos cada día más a Él. Al labrar y cuidar, el hombre ejercía lo que Dios le había dicho. Identifícate con todo, ponle nombre a todo. Estaba ejerciendo mayordomía, señorío. ¿Y saben qué? Vamos a dar cuenta de la mayordomía. ¿Han visto esos pasajes que hay sobre dar cuenta de tu mayordomía? ¿No? Hay pasajes, ¿no? Entonces Él lo puso allí para que lo cuide, lo proteja, lo trabaje y entregaría cuentas muy pronto de esa mayordomía. Muy pronto. La próxima semana ya le van a pedir las cuentas a Adán de esa mayordomía. Bien, ahora vamos a ver a los árboles. Versículos en el 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, estaba lleno de árboles Edén, más del árbol de la vida en el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y todos era delicioso, vean bien, lean bien, delicioso a la vista. Y bueno, ¿para qué dice? Para comer. ¿Estaba prohibido comer? Dice que no. Y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bien clarísimo en el versículo 16, Dios dice lo siguiente: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de
la ciencia del bien y del mal, no comerás. Bien fácil, hermanos, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo no me hubiera olvidado de eso. Porque si de ese día lo como, vas a morirte. Yo no me hubiera olvidado. Pero ya vamos a estudiar, porque el mandato estaba perfecto, clarísimo. Y alrededor de ellos, de estos dos árboles, gira la historia de la humanidad. Estos son los medios materiales, los dos árboles, que comunican unas verdades espirituales, pero precisas, y que son dos verdades que son nuestro pilar, nuestra decisión sobre todo el ser del hombre. Marcan el destino del hombre, estos dos árboles. Es una figura, pero es la historia de donde nace todo. En medio del huerto, el árbol de la vida. ¿Dónde está tu corazón? Nuestro corazón está en medio de nuestro ser. De él mana la vida. ¿Y quién está en nuestro corazón? Cristo Jesús. Él es el árbol de la vida. En medio del huerto estaba el árbol de la vida. Ese árbol de la vida en medio del huerto era una señal y un sello para Adán, de que de allí debía de comer. Y al comer del árbol de la vida, él no tendría ninguna necesidad del otro árbol del cual se le había, ni mirarlo, porque con el árbol de la vida, todo lo que tú quieras está a tu disposición. No hay nada que tú puedas anhelar que el árbol de la vida no te lo vaya a dar. El Salmo 16 dice: no hay para mí bien fuera de ti. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, ¿no? Que hay delicias a tu diestra para siempre. Había en ese árbol, como hemos leído en Apocalipsis, había medicina, había delicia porque eran ricos los frutos, cada mes su fruto daba, había una abundancia. Solo de este árbol. Haz esto y vive. Haz lo otro y vas a morir, como está puesto aquí en el versículo 17. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Qué largo el nombre, ¿no? Del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. La ciencia se define, una de las definiciones es conocimiento, lo apunté, por medio de los sentidos. Lo que ves, lo que observas, disciernes, razonas, deduces, ¿no? Por medio de los sentidos. Deduces, razonas, concluyes, por medio de tus sentidos. Pero Dios dice, quiero que por favor vayamos a 2 Corintios. ¿Qué dice Dios de esta ciencia? De esta ciencia que les acabo de explicar, que es el conocimiento por medio de los sentidos, la vista, la mente, el razonar, el observar, el meditar si quieres, y concluir y razonar en una conclusión. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice: pero temo, le decía Pablo a los corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean, ¿qué?, de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios.
Hay la ciencia creacionista, esa es pura. Esa viene del árbol de la vida. Pero la otra ciencia, ¿qué dice en Santiago? Es, así es. Vamos a leerlo, porque tenemos que aprender. 3, versículo 15. Porque esta sabiduría, dice, porque esta sabiduría, la de la ciencia del bien y del mal, no es la que desciende de lo alto. No es la de la ciencia creacionista, sino que es terrenal, del árbol de la ciencia del bien y del mal, la que extravía nuestros sentidos. Es terrenal, animal, diabólica. Por eso, hermanos, en las universidades, así como entra toda la ciencia del conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, tiene que entrar también la palabra de Dios a nuestros hijos. Cuando mi hijo y mi hija estaban en la universidad, yo les decía, así que te enseñan tal cosa, te enseñan tal, porque les enseñan filosofía, les enseñan. Hay varios cursos que les enseñan. Así pues yo también te voy a enseñar para que no solamente te engordes de la ciencia del bien y del mal, también tienes que comer del árbol de la vida. Y yo sé que en su momento eso va a salir, ya lo veo. Gloria a Dios. ¿Por qué, pues, hermanos? ¿Por qué van a ser alimentados solamente con eso? Y los niños cuando van a colegios seculares también, tantas cosas. Entonces, este árbol de la ciencia del bien y del mal, peligrosísimo. ¿No es ese que le dijo? De cierto, morirás, ¿no? Quisiera que me acompañen, por favor, a Romanos. Hermanos. A Romanos, el capítulo 6. El 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado por la sangre de Jesucristo y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, porque estamos comiendo del árbol de la vida, y como fin, aleluya, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Coger de ese arbolito es muerte, mas la dádiva de Dios, el árbol de la vida, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué yo les decía que ahora nosotros vivimos en Edén? En Cristo Jesús nosotros hemos retornado, hermanos. Vamos a Primera de Pedro 2:25. Antes, cuando estábamos en el pozo de desesperación, en el lodo cenagoso, donde Dios todavía no se había inclinado, ¿no? Ni nos había sacado, ¿no? Antes, ahora ya nos sacó, y dice esto Pedro, ¿no? 2:25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos retornado a comer del árbol de la vida, y yo no quiero volver a comer del otro árbol, que es bien apetitoso, por si acaso, lo vamos a ver a la próxima semana, es bien apetitoso, pero no podemos, yo quiero obedecer, el mandato es labrar y guardar el campo. Vamos a continuar, 18 al 25. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Dios ya creó a la mujer, al hombre y a la mujer del polvo de la tierra, pero el hombre creado para vivir en comunidad, y está viviendo en comunidad con los animales, le pone nombre a todos, ¿no? Y la soledad no es buena, y el hombre no estaba solo, estaba rodeado, ¿no? Pero para él no se identificaba con nadie, ¿no? Y la tierra fue creada para
habitación, para habitarla y no para despoblarla. Y Adán tenía que tener descendencia. Y la palabra, miren aquí, más, dice, miren, esto es muy importante porque estamos en el árbol de la vida, estamos en la vida de Dios y Dios no hace cosas malas. Yo quiero que entendamos eso. Recién en el año 80 supimos de una enfermedad. Nunca la habíamos conocido. SIDA. Yo ya era una mujer casada con hijos cuando recién se supo del SIDA. Rock Hudson. ¿Se acuerdan cómo nos impactó saber las costumbres de Rock Hudson? Ni siquiera nos imaginábamos que había sido gay. Para los que conocemos, las jovencitas no, yo sé que no saben nada de eso. Pero ¿de dónde vino el SIDA? ¿Alguien se acuerda? Árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal puede permitir todo eso. Pero acá dice en el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló alguien con quien él se identificara. Quiero dormir con esta persona, quiero amarla, quiero tenerla. No se identificó. Qué bonito la avecita, el pajarito, la vaquita, qué lindo. Este será elefante, este será león, todo, pero no me atrae para otra cosa. Y él se sentía solo. Entonces Jehová, Dios, dice así, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y hemos dicho, cuando hemos empezado a estudiar la palabra de Dios en Génesis, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que no se trata de que nosotros como borreguitos, ya le hizo caso. La palabra de Dios está puesta acá y yo la creo. Y tiene su explicación. Pero si Jesús fue encarnado en una virgen que no había tenido relación con nadie carnal y nació el niño, porque para Dios no hay imposible. Y si hemos visto que el hombre fue formado del polvo de la tierra y la palabra, ahora lo vamos a ver, dice que la mujer procede del varón, ahora lo vamos a ver, ¿por qué no vamos a creer esto? Además tiene una aplicación preciosa también. La ayuda idónea. La palabra idónea, es una palabra hebrea que se llama Ezer. E-Z-E-R. ¿Les suena familiar Ezer? ¿Se acuerdan Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado Dios, ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Esa ayuda idónea para que se multipliquen, para que fructifiquen. ¿Qué cosa es fructificar? Es gozar. Y ya sabemos que el matrimonio es un gozo del esposo y de la esposa. Esa es la fructificación y la multiplicación. La fructificación trae la multiplicación dentro del matrimonio. La ayuda idónea. Esa ayuda, esa idónea, hay palabras que explican fuerza, energía, empuje, impulso, que viene de alguien para alguien. Y ese empuje, esa ayuda, esa energía, esa fuerza se la dio Dios. Eva no se inventó, se la dio Dios a Adán. Entonces la gloria no es para Eva. Ayer con motivo del Día de la Mujer, Dios mío, y decía, ¿y por qué no glorifican al Señor que ha creado a las mujeres? Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y le creó a la mujer. ¡Qué barbaridad! Glorifican a los hijos, glorifican a los esposos, glorifican a las mujeres, a las abuelas, a todo el mundo glorifican y al Señor creador de todo
creador del matrimonio, ¿no? Entonces, viene de alguien para alguien, ¿no? Y en este caso es Dios, ¿no? La ayuda idónea para Adán, para Adán. La mujer no es ayudante del hombre, no, es su ayuda idónea, lo que él necesita, no es un ayudante, ¿no? Como un peón o un capataz, no. Es una ayuda superior, o sea, una ayuda que viene de lo alto, o sea, una ayuda honrosa para el hombre. Por eso es que la mujer tiene ese lugar de honra, es corona de su marido. Es una ayuda honrosa porque viene de lo alto y todo lo que Dios hace es bueno y bueno en gran manera. O sea, la ayuda que la mujer le da al hombre tiene que ser una ayuda. Nosotros tenemos que estar a la altura de esa ayuda, entender en qué consiste nuestro papel de ayudas idóneas para no malograrlo y dar buen testimonio. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la necia es carcoma de sus huesos. ¿Quieres ser carcoma de los huesos de tu esposo? ¡Ay! ¿O quieres ser una mujer virtuosa que es corona de su marido? Dice, su marido es conocido cuando se sienta con los ancianos a la puerta. ¡Qué mejor! Pero ella es ayuda idónea, ella no es la protagonista. El Señor ha puesto al marido como jefe de su casa. ¿Por qué querer cambiar los roles y ser las primas donas ellas? No. Bueno, varias cosas acá. La mujer no es igual al hombre, es diferente, es la contraparte. El hombre y la mujer no están completos, el uno sin el otro. Se necesitan mutuamente. El sueño profundo. Y mientras éste dormía, en reposo, en quietud. Así es. Dios escuchó la tristeza de Adán. No me identifico con nadie. Y Dios vio. ¿Y cuándo es que el hombre puede tener ese reposo? Cuando llega a una edad en la que dice, yo necesito a alguien que esté conmigo, ¿no? Yo necesito a alguien. ¿Se acuerdan de Isaac? Su mamá murió. Inmediatamente Dios vio la tristeza de Isaac y le trajo a Rebeca a través del Espíritu Santo representado en Eliezer, el mayordomo de Abraham, de su padre. Le trajo inmediatamente. Dios sabe la necesidad del hombre. Señor, yo ya estoy en edad de casarme. Como me decía mi hijo, mamá, yo ya me tengo que casar. No tenía ni la novia, pero él ya se quería casar. Justo Dios le trajo. Dios hace todas las cosas. Así es que, hermanos, ya estamos terminando. Vamos a ver un pasaje en 1 Corintios, en el capítulo 11 también. En ese sueño, en ese meditar, en ese reposo del hombre, en el que no se identifica con nada, en el que quiere una ayuda idónea porque es amplio lo que tiene por delante, el labrar, el guardar el huerto, allí Dios le trajo su ayuda a Adán. Me está costando decir Adán, porque me confundo con Abraham. Primera de Corintios capítulo 11. 11, versículo 11 y 12. Dice, pero en el Señor ni el varón es, miren, ni el varón es sin la mujer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ok? Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Así que acá nadie se levante ni nadie se achique. Nada. Porque así como la mujer procede del varón, la primera mujer,
en sueño profundo, le sacó la costilla, ya. Procede del varón, también el varón nace de la mujer. ¿Acaso no damos a luz? El varón nace, tu esposo ha nacido de una madre, mi hijo ha nacido de mí, que soy una madre, y así, ¿no? Ni el varón, la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede ¿de quién? De Dios. Todo procede de Dios. Así es que miren, hermanos, la palabra de, ay, que esto, ay, que tú te crees esto de Génesis 2, ja, ja, ja. Sí, me lo creo. Está escrito en una y en otro lado. Cuando les quieran decir esto, vayan a lo que hemos leído, 1 Corintios capítulo 11, versículo 12, y hay aplicación que seguramente ahora 23, 24. Dijo entonces Adán, esto es feliz, cuando le trajeron a su Idonia. Esto es ahora hueso de mis huesos, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, y aquí viene el matrimonio, la institución del matrimonio. Solamente cuando Dios le da su Idonia al hombre, el hombre deja su casa. Ahora no es así. Ahora a los 16 años ya se tienen que ir. Así es. No, yo ya me tengo que, yo ya soy un hombre. ¿Qué van a decir? Que no me mantengo solo. Acá no dice eso, dice por tanto, cuando ya se identifica con su Idonia, dice por tanto, dejará, ahora sí, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás, eso es un imposible, si es tu Idonia, nadie aborreció jamás, el que come del árbol de la ciencia del bien y del mal y escoge mujer, se puede aborrecer cuando quiera, no hay ninguna seguridad. Pero el que come del árbol de la vida y espera y sabe que Dios le ha dado a esa mujer, dice, nadie puede aborrecer jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, porque es Dios quien se la dio. Y porque ama a Dios, ama a su esposa, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dice, dejará el hombre, lo toma Pablo de Génesis, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio del matrimonio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Es un matrimonio y lo vamos a ver acá en Juan, en el capítulo 19. El milagro de la iglesia también, la Idonia. Lo hizo caer en sueño profundo y sacó de su costado una costilla. Juan 19:34. Dolor para Abraham, anestesia, una costilla menos. Los hombres tienen una costilla menos, ¿sabían eso? 19:34. Pero uno de los soldados, cuando ya él estaba en la cruz muerto, uno de los soldados le abrió, así también dice en Génesis, le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él vio cuando le sacaron un costado, le abrieron un costado. Y salió agua y sangre, o sea, ya no había más sangre que salir, ya toda la sangre había sido derramada. Y del costado, el simbolismo de Génesis, ¿no? Que la iglesia de Jesús se formó a la muerte de Jesucristo.
A la muerte de Jesucristo, Dios compró a su iglesia. Yo fui comprado, dice, por un precio muy grande. Del costado de Jesús solamente salió sanguaza. Ya la sangre había estado todita derramada. Desfigurado, ya no había parecer en él. Sin nada de sangre, era un tiesto seco. Toda su sangre la derramó para comprar a su iglesia. Y eso fue comprobado en ese costado que le fue abierto. ¿Qué casualidad? No es casualidad que en Génesis 2 diga que así fue traída la mujer a Adán. Y esa iglesia ha sido traída, es la novia del Cordero. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Somos miembros de su cuerpo y de su sangre. Como dijo Adán, esta es ahora, ¿no? Así también lo acabamos de leer en Juan. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Realmente nadie podrá contradecir esto, Señor. Es verdad tu palabra, Señor. Tu palabra, como dices tú, Señor, es una espada que hoy día nos ha penetrado, Señor, y ha discernido todo nuestro corazón, Señor, nos ha traído revelación, penetra y ha partido nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, porque entendemos, Señor, lo que es comer del árbol de la vida y lo que es coquetear o caer en esa desgracia, Señor, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde verdaderamente, como tú dijiste, de cierto morirás. Gracias, Señor, por habernos librado, y te pedimos, Señor, que nos hagas fuertes cada día, Señor, sabiendo que tú eres la medicina, que tú eres el alimento y que no hay para nosotros bien fuera de ti. Gracias, Señor. Amén.